nuevo capítulo de Novel Diverse, donde veremos un nuevo análisis de la novela Lord of the Mysteries, volumen 1, Clown, payaso. Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión? Hoy nos sumergiremos en los capítulos 181 al 190, un tramo donde Klein, no solo sigue avanzando, sino que empieza a experimentar con facetas de su poder que son tan fascinantes como peligrosas. Efectivamente. Estamos entrando en una fase donde Klein prueba los límites, ¿no? Sobre todo con la invocación. Sí. Se enfrenta a los riesgos de la mediumnidad con Beyonders, digamos, inestables. Y casi sin buscarlos, se ve envuelto en conspiraciones mucho más grandes. Que lo superan, claro. Figuras como quilangos, ecos de entidades oscuras. Estos capítulos vienen cargados de acción y, sobre todo, de revelaciones clave. Así es. Veremos desde experiencias extracorpóreas, mensajeros, bastante inquietantes, la verdad, Un poco sí. hasta un baile de alta sociedad que termina, en puro caos. Empecemos entonces este análisis capítulo por capítulo. Dale. Capítulo 181. Diferentes estados. Aquí presenciamos algo para mí fundamental. Klein logra invocarse a sí mismo desde el mundo sobre la niebla gris. Es un momento crucial, sí. Aparece como un espíritu, un alma, frente a su propio cuerpo físico. Ajá. Y fíjate cómo describe la puerta de invocación, ahora completa con el símbolo de The Fool. Ese ojo sin pupila y las líneas retorcidas. Ya consolidándose. Exacto. Este estado le da habilidades nuevas. Volar, flotar, ser invisible para los normales, percibir auras. Muy parecido a una proyección astral, pero con sus propios matices. Pero no puede interactuar con todo, ¿verdad? Al principio, sus manos atraviesan las cosas. Cierto, objetos comunes, sí. Pero sí puede mover aquellos con espiritualidad, como los encantos de sol llameante. Y ahí experimenta, también con el silbato de cobre de Azorik. Y esa interacción con el silbato es particularmente reveladora, ¿eh? No solo potencia su forma espiritual, le cambia los ojos a llamas oscuras, Tremendo. sino que le da acceso a habilidades nuevas, un aullido espiritual y la capacidad de congelar al tocar. Pero ahí surge un conflicto. Claro, el poder frío del silbato y el cálido del encanto de sol llameante. No pueden usarse a la vez en su alma. Interesante limitación. Y además, sin el encanto, es vulnerable al sol. Lo que limita mucho sus paseos diurnos en ese estado, digamos. Ya desde el principio vemos la complejidad y las reglas internas de sus poderes. Pasando al capítulo 182, Vagabundo Klein, lo vemos ya poner a prueba todo esto. Sí, sale a explorar Tingen como un espíritu invisible, más allá de medir su velocidad, que es como la de un coche rápido. Nada mal. Lo significativo es su percepción amplificada. Siente las emociones, la atmósfera de la ciudad, nota la tristeza, la dureza en las zonas industriales. Percibe el peso emocional del lugar. Exacto. Y eso, claro, consume su espiritualidad bastante rápido. Y aquí viene otro descubrimiento clave. Al debilitarse, puede simplemente desear volver a la niebla gris. ¡Pum! Y está de vuelta. Pero lo que realmente cambia las reglas del juego es darse cuenta de que se llevó consigo un objeto físico. El encanto de sol llameante. A ese espacio misterioso, eso redefine por completo la naturaleza de la niebla gris. Ya no es solo mental o espiritual. Tiene una conexión tangible con el mundo físico. Puede albergar objetos, aunque el método actual, invocarse a sí mismo, es aparatoso y caro en espiritualidad. Sí, un poco engorroso. Sienta un precedente fundamental para el futuro. Quizá con mensajeros, como él mismo piensa. Exacto. Y hablando de comunicación, de vuelta en su cuerpo, Klein escribe al señor Asik. Le cuenta disimuladamente lo de Quilangos y el Creeping Hunger. Sin revelar cómo lo sabe, claro. Y lo más importante, pide consejos sobre rituales de sacrificio. Ya está pensando en el Tarot Club. Quiere facilitar intercambios. Y para enviar la carta, invoca al mensajero de Asik, esa figura esquelética gigante. ¡Qué escena! Impactante, sin duda. Pasamos al 183, una lección sobre mediumnidad. Y la tranquilidad de casa se rompe con... Otro mensajero. Vaya racha. Esta vez, The Daily, la Spirit Medium. 5 dedos pálidos saliendo de una lengua con dientes, entregándole una carta, en la sala. ¡Qué susto! La normalidad en la vida de Klein es cada vez más... Relativa. Totalmente. La carta de Daily es básicamente una clase magistral sobre mediumnidad en seres vivos. Muy necesaria. Explica la Mificuiter por una resistencia de la voluntad.
La necesidad de fuerza espiritual o sedación con extracto de amanta. Sí. Y advierte seriamente sobre los peligros de entrar sin protección al mundo espiritual de otro. Menciona dos enfoques, ¿no? Sí, la lectura forzada de recuerdos, que es muy peligrosa, o la comunicación gentil, más segura pero que puede dar información incompleta. Pero la advertencia crucial es sobre los Beyonders, locos. Ahí está la clave, el riesgo de contagio mental, de ser arrastrado por sus pensamientos caóticos. Es muy real. Recomienda el agente de serenidad como protección. Klein se siente algo preparado por su experiencia anterior cuando lo canalizaron a él. Le da cierta confianza, sí. Decide pedirle a los Nighthawks los materiales, Amanta, Ojo del Espíritu y Agente de Serenidad, y consigue traer de nuevo el encanto de sol llameante, de la niebla gris. Confirmando lo del capítulo anterior. No fue casualidad. Exacto. Mientras, sigue esperando la respuesta de Asik sobre los sacrificios. Lo cual nos lleva al capítulo 184, Detrás de la puerta. Klein informa a Dan sobre la conexión entre Leinebus, el estafador, Secuencia 8. Merodeador. y Hood Eugen, el psiquiatra loco, secuencia 7, que Leinebus lo visitara justo antes de que Eugen perdiera el control. Huele muy mal. Muy sospechoso. Don aprueba la mediumnidad, pero insiste. Secreto y precaución. Y entonces, Klein atraviesa la puerta Chanis por primera vez. La descripción es potente, ¿eh? El frío que cala los huesos. Sí, se siente. El guardia anciano, impasible. Las puertas selladas de ingredientes, medicina, información. Las velas azules, las líneas negras del sello flotando. Muy atmosférico. Ese lugar claramente tiene un peso, un efecto ambiental que desgasta. Se entiende por qué los guardias son voluntarios experimentados y, bueno, resignados. Concídelos preparados. Y al amanecer, Klein y Don se infiltran en el asilo. Encuentran a Eugen, mirando la luna carmesí. Una imagen inquietante. Klein, usando su rol de payaso, inicia una conversación como quien no quiere la cosa. Pero la calma dura poco. Capítulo 185. Mundo espiritual. La conversación se vuelve violenta enseguida. Hay una breve lucha. Vemos la agilidad de payaso de Klein en acción. Don interviene y duerme a Eugen. Pero su mente es un caos, no sirve una simple lectura de sueños. Es el momento de la mediumnidad. Klein sigue los pasos. Se da a Eugen con Amanta, usa las cartas del tarot, sale el colgado, muy simbólico, para bajar defensas, aplica el ojo del espíritu y él se protege con el agente de serenidad. Reza la diosa Ia, adentro. El mundo espiritual de Eugen es un torbellino caótico. Gracias al agente de serenidad, Klein mantiene la cordura. Logra comunicarse. Eugen confirma que conoce a Leinebus. Y al preguntar por qué, Canaliza la voz de Leinebus. Revela la tentación, dominar la poción, evitar la locura, obtener cualidades divinas inmortales. Menciona una presencia oculta, conexión con los alquimistas de psicología. ¿y esa frase ominosa? Es el peor de los tiempos y también el mejor de los tiempos. Uf. Pero el momento crítico llega cuando Klein pregunta qué ayuda específica dio Eugen. El mundo espiritual se retuerce, se forma un altar oscuro con una figura crucificada. La sensación de peligro es abrumadora. Tiene que salir pitando. Exacto. Capítulo 186. El apuesto capitán. Klein escapa por los pelos, esquivando una sombra con forma de cruz, y nota algo interesante. Su alma se ha fortalecido un poco. Un efecto secundario de estas experiencias límite, quizás. Podría ser. Afuera la situación es crítica. Eugen está a punto de perder el control por completo. Y Don actúa, sin dudar. Con una frialdad y decisión impresionantes. 5 disparos. Es crudo, pero necesario en esas circunstancias. Demuestra por qué es el capitán. Del cuerpo quedan restos Beyonder, escamas negras contaminadas. Y un corazón cristalino azul. Don lo identifica como ingrediente principal, controlable, para la poción de psiquiatra. Klein le cuenta a Don lo que vio, la figura en la cruz. Y Don lo conecta inmediatamente con el verdadero creador colgado boca abajo, símbolo asociado a la Orden Aurora. La conexión Leinebus, Eugen, Orden Aurora se vuelve casi una certeza. ¿Será Leinebus el señor Z de aquella carta sobre sacrificar corderos en Tingen? Don tiene sus dudas sobre si es señor Z directamente. Piensa que Leinus, como estafador, podría interferir con un plan mayor de la Orden. Pero ambos están de acuerdo. Leinus está metido en algo muy grande y peligroso.
Y pedir refuerzos si hace falta. La situación en Tingen, aunque silenciosa, está escalando. Y mientras regresan, en el carruaje Nighthawk, aparece el mensajero de ASIC, con la respuesta a la carta de Klein. El timing es perfecto. Esto nos lleva al capítulo 187, la advertencia de ASIC. La carta de ASIC confirma dos cosas importantes. Primero, Kilangos está en Backland. Y segundo, y esto es muy intrigante, que el concepto de pastor, shepherd, la secuencia de Kilangos, le resulta familiar a ASIC, despierta su interés. Eso abre una puerta. Podría ser una vía para que Klein le pida ayuda en el futuro, si logra entender qué recuerdos le activa a ASIC. Pero la parte central de la carta es una advertencia muy seria sobre los rituales de sacrificio. ASIC recalca la precaución extrema, no confiar en entidades desconocidas o malignas, que pueden disfrazarse, tener absoluta certeza de a quién se dirige el sacrificio. Las consecuencias pueden ser nefastas. Detalla los pasos, ¿verdad? El altar, los símbolos, los materiales del dominio de la entidad. Klein ya piensa en su propio símbolo. Ojos sin pupila, líneas retorcidas, y su dominio tentativo, ocultamiento, cambio, suerte. El proceso ritual, las invocaciones en lenguajes antiguos, Hermes, Jotun, con palabras clave. ¿Y cómo abrir el canal? Usando materiales con espiritualidad o arriesgándose a que la entidad lo abra si está muy interesada, lo cual es peligroso. Con esta guía, Klein planea intentar un ritual dirigido a sí mismo, como The Fool, usando al poder sobre la niebla gris. Espera poder saltarse lo de los materiales costosos al principio. Es un paso lógico en su exploración del Tarot Club y sus capacidades como The Fool. Y mientras Klein planea esto en Tingen, la acción se traslada de golpe a Backland. Capítulo 188. Baile. Vemos a Kilangos usando el guante de hambre reptante, el Creeping Hunger, para tomar la identidad del barón Gramir. Y asistir al baile del duque Negan, después de haberse deshecho del verdadero varón, claro. Mientras tanto, Shio y Force siguen escondidas, esperando noticias, preocupadas. Pero la figura clave en este baile resulta ser Audrey Hall. Nuestra Justice. Está presente observando todo con sus agudos sentidos de espectadora. Y su habilidad es crucial aquí. Se cruza con el falso barón Gramir y nota detalles, cosas que a otros les pasarían desapercibidas. ¿Cómo qué? Un ligero cambio en su comportamiento. Más audaz al mirar a las damas. Y sobre todo, una inconsistencia en el aroma de su colonia. Percibe la nota media, más fuerte, en lugar de la nota final más sutil que el verdadero Gramir usaba. Increíble. Para una espectadora como Audrey, esas pequeñas anomalías son alarmas enormes. Exacto. Conecta la información. Kilangos cambió de forma, Backland, y sospecha inmediatamente. Decide advertir a su padre, el conde Hall. El conde confía en la percepción de su hija y se toma la advertencia muy en serio. Audrey, aunque ha dado la alarma, sigue nerviosa. Busca refugio en la sala de oración de la mansión. Y allí reza a The Fool, en antiguo Hermes, pidiendo ayuda. Lo que nos conecta directamente con el capítulo 189, Plegarias y respuestas. En Tingen, Klein siente la oración de Justice. Sube a su cuarto, va sobre la niebla gris y recibe la petición urgente de Audrey sobre Kilangos en el baile. Klein evalúa la situación. Kilangos infiltrado pero descubierto sin saberlo. No puede intervenir físicamente desde Tingen. Ni facilitar un sacrificio improvisado en medio de un baile, claro. Su respuesta tiene que ser medida. Opta por tranquilizar a Justice, proyecta una imagen reconfortante de The Fool y le envía un mensaje simple. Estoy al tanto. Para Audrey esa visión es suficiente. La calma. Pero Klein no se detiene ahí. Decide alertar a The Hangman, Alger Woolson. Sabe que está en Backland. Usa su control sobre la niebla gris. Y envía la escena de la oración de Justice, con la identidad de ella oculta, claro, a la estrella carmesí de Alger. Alger, en la Catedral del Viento Sagrado, recibe la información. Y queda una vez más impresionado por las capacidades de The Fool. Comprende la urgencia y actúa de inmediato. Busca al cardenal Ace Make para interceptar a Kilangos. Klein toma una última medida. Envía una carta urgente a ASIC sobre Kilangos en el baile, usando su mensajero esquelético. Ha movilizado a varios actores clave desde la distancia. Ahora solo queda esperar que las defensas del duque y las acciones de la iglesia y ASIC funcionen.
Y llegamos al clímax de esta sección, el capítulo 190, el surtido de habilidades, de vuelta al baile. Kilango se prepara para atacar al duque Negan. Su motivación es compleja. Busca la fama, sí, pero sobre todo una carta de Rosell que le prometieron como recompensa. Antes del ataque, repasa mentalmente las habilidades de las 5 almas que pastorea con Creeping Hunger. Es un arsenal versátil, pero con limitaciones. El cambio entre almas tarda un segundo. Solo puede usar un conjunto de poderes a la vez, además de los suyos propios de Windblast. Y lamenta no tener un alma de viajero para un escape fácil. Nos da una visión interna de cómo funciona el guante y la secuencia de pastor. Exacto. El ataque es rápido y caótico. Usa poderes de viento para tirar el candelabro, crear confusión. Cambia de alma. Incapacita al guardaespaldas Beyonder del duque con un ataque sónico o eléctrico, ¿no? Algo así, muy rápido. Pero el duque Negan no es un objetivo fácil. Se revela como un Beyonder poderoso. Atrapa a Kilangos con prisión y lo ataca con azotar. Parece que Kilangos cayó en una trampa. Pero no. Kilangos había usado una habilidad de pesadilla. El ataque del duque fue una ilusión. ¡Qué giro! El verdadero Kilangos aparece detrás y ataca al corazón del duque. Otro giro. El cuerpo golpeado del duque se disipa. Era un señuelo, una invocación, algo similar. El duque real aparece en otro lado. Era una emboscada preparada. Kilangos fue engañado. La reacción de Kilangos es instantánea. Cambia de habilidad de nuevo, desata una ola de pánico generalizado. Aprovecha el caos, rompe una ventana y escapa volando hacia un jardín cercano, su ruta de escape planeada. Justo en ese momento llegan el cardenal Ace Snake, Alger y otros castigadores mandatados, alertados por Alger, pero demasiado tarde. Kilangos, gracias a su versatilidad y rapidez, ha logrado huir. ¡Uf! ¡Qué secuencia de capítulos tan intensa! Totalmente. Desde la exploración introspectiva de Klein con sus poderes, la mediumnidad llena de peligros, las revelaciones sobre Lanibus y la Orden Aurora. Y culminando en esa confrontación explosiva y la fuga de Kilangos en Bagland. Mucha tensión. Sin duda. Lo que vemos es a Klein profundizando en sus habilidades mientras al mismo tiempo, los hilos de conspiraciones mayores empiezan a tirar de él con más fuerza. La amenaza latente en Tingen con Lanibus sigue ahí. Y ahora tenemos a un pirata almirante muy peligroso suelto en la capital, armado con un artefacto místico. Uf, extremadamente adaptable. El escenario se ha vuelto mucho más complejo. Y peligroso. Definitivamente. Y nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Tenemos a Kilangos, una amenaza móvil, poderosa, con el Creeping Hunger, que acaba de escapar. Y tenemos a Lanibus, una amenaza más insidiosa, ligada a la Orden Aurora y posiblemente a planes oscuros en Tingen. ¿Cuál de los dos representa un peligro mayor ahora mismo? Quizás no solo para Klein, sino para el panorama general. Buena pregunta. ¿Y cómo influirá el manejo de estas situaciones en el desarrollo de Klein como de Fool? Preguntas clave, sin duda. Sus respuestas seguramente definirán el curso de los próximos acontecimientos. Tendremos que seguir explorando para descubrirlo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima en Novel Diversers. Hasta la próxima.